¿Cómo andan? En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, no por el desarrollo teórico del tema en sí, sino por las consecuencias jurídicas que acarrean para el aspecto práctico o para tratarlo de una forma práctica, en este caso. En este caso vamos a hablar de lo que sería la estabilidad del trabajador. Es decir, la estabilidad del trabajador es fundamental para analizar después las consecuencias jurídicas que esto acarrea, que se pueden dar a lo largo de esta particular relación que tiene el trabajador con su empleador. Sabemos muy bien que el derecho del trabajo nace en la revolución industrial. Sabemos que la revolución industrial dio lugar a esta particular relación jurídica entre el trabajador y el empleador específicamente, que genera una serie de derechos y obligaciones fundamentales, y que anteriormente, antes de la consagración del derecho del trabajo, se aplicaban los principios del derecho común. Es así que antiguamente se creía que el empleador, en este caso por ejemplo el dueño de una fábrica, podría despedir al trabajador sin pagarle ningún tipo de indemnización, y también podría de alguna forma no responsabilizarse del daño ocurrido. También se concebía que el contrato de trabajo no debería ser permanente, es decir, un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, sino que lo que se quería evitar en ese caso era la idea de la esclavitud que podría llegar a unir tanto al trabajador con el empleador. Entonces, bien, en la relación del derecho común, la relación jurídica propia del derecho común, tenemos en realidad una relación simétrica, una relación jurídica simétrica. En cambio, en el derecho del trabajo tenemos una relación asimétrica entre el trabajador y el empleador. Lo que se hacía antiguamente era trasladar los principios propios de lo que sería el derecho común, se los trasladaba y se lo aplicaba directamente al derecho del trabajo, sin tener en cuenta esta disparidad existente entre lo que sería el trabajador y el empleador. Ahora bien, paulatinamente se comenzó a introducir una serie de institutos jurídicos muy importantes que de alguna forma tendían a que las partes, en vez de una relación asimétrica, oblicua, como dice la doctora Ferreiró, se convirtió en una relación simétrica entre las partes, ¿no? Se introdujeron, por ejemplo, el instituto del preaviso, por ejemplo, entonces el empleador tenía que preavisar al trabajador de que lo iba a despedir, y se concebía también en ese caso al despido como una facultad que tenía el empleador. El trabajador fue adquiriendo estabilidad, y entonces entramos en el concepto de lo que sería la estabilidad propia y la estabilidad impropia. La estabilidad propia es la que tienen los empleados públicos, es decir, los empleados del sector público, los empleados del Estado, básicamente. Esto está consagrado en el artículo 14 bis o 14 nuevo, luego de la reforma constitucional del año 1957. Los constituyentes, en ese caso, querían que el empleo público no sea un botín, y evitar que en los cambios de gobierno, de signo político, se produjeran los despidos masivos de trabajadores del sector público. Entonces, para evitar esto, se introdujo la figura de la estabilidad propia. ¿Qué quiere decir la estabilidad propia? La estabilidad propia quiere decir que el trabajador gozará del puesto de trabajo, se preservará ese puesto de trabajo específicamente, y no puede ser despedido sin una justa causa. Y para ser despedido es necesario que se realice todo un sumario, todo un procedimiento administrativo previo, que también le permite al trabajador que desarrolle su derecho de defensa contra las acusaciones del empleador. Entonces, ese despido generar una consecuencia jurídica específica, es decir, que le permite al trabajador, luego de ser despedido, exigir la reinstalación mediante un procedimiento sumarísimo, como es el procedimiento de amparo, básicamente. También podemos decir que el delegado sindical también puede exigir la reinstalación a su puesto de trabajo. Entonces, recapitulando este concepto, podemos decir que el empleado público goza de estabilidad propia y no puede ser despedido sin una causa. Sabemos muy bien también que el Estado muchas veces no tiene trabajadores que se encuentran en la planta permanente, sino que tienen muchas veces trabajadores que son contratados, son monotributistas o están bajo lo que sería la figura de la locación de servicios. Por otra parte, los empleados del sector privado, es decir, los empleados que trabajan y su relación jurídica se encuentra regulada por la ley de contrato de trabajo, la mayoría de esos trabajadores podemos decir, están bajo la estabilidad impropia o inestabilidad tarifada. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador
puede despedirlos sin una justa causa. Y si los despide, en realidad deberá pagar una indemnización, que es la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, los trabajadores del sector privado no gozan de una estabilidad propia, gozan de una estabilidad impropia o inestabilidad tarifada, porque se les debe pagar una tarifa en el caso de producirse la ruptura del contrato de trabajo. Sabemos muy bien que todos los vínculos, según los romanos, según el derecho romano, específicamente, los vínculos tienen vida. El contrato de trabajo implica un vínculo, una relación jurídica particular que genera deberes y obligaciones, son dos caras de una misma moneda. Todo derecho se corresponde con un deber entre el trabajador y el empleador, y al producirse la ruptura muere, se extingue ese contrato de trabajo y se provoca un daño. Y ese daño debe ser indemnizable porque es un hecho ilícito, un acto ilícito según los conceptos introducidos por Vélez Sarsfield en su Código Civil. Aunque esto ha dado lugar a una discusión doctrinaria a nivel nacional e internacional, la naturaleza propia del despido sin justa causa. Por otra parte, también tenemos que distinguir lo que sería la estabilidad de la permanencia. La estabilidad es el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su puesto de trabajo, de conservarlo y de quedarse allí. Es un instituto muy resistido por los empleadores que fue la consecuencia de una serie de luchas que se dieron a lo largo de la historia del derecho del trabajo. La permanencia es una situación fáctica. ¿Qué quiere decir? Es que la permanencia tiene que ver directamente con el hecho de que el trabajador ejerza sus labores y permanezca en el trabajo. Entonces, la estabilidad es un derecho consagrado por el derecho del trabajo y que debe ser protegido para preservar los puestos de trabajo. Tanto la estabilidad propia como la estabilidad impropia generan una serie de consecuencias jurídicas distintas. Ya sabemos bien que una de las consecuencias jurídicas importantes que en la práctica se van a dar respecto a la estabilidad propia es que nosotros podemos exigir la reinstalación del trabajador, por ejemplo, los trabajadores del empleo público o los delegados sindicales. En cambio, en la estabilidad impropia, nosotros podemos exigir las indemnizaciones del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en el caso de despido sin justa causa, siempre y cuando se dé esa figura, tanto directo como indirecto. Esas son las consecuencias jurídicas específicas que se pueden llegar a dar. Por otra parte, es interesante decir que una de las excepciones a estas consecuencias jurídicas y al sistema de estabilidad propia y estabilidad impropia es el despido discriminatorio. Bien sabemos que el despido discriminatorio no está consagrado en la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, sino que vamos a tener que apelar a la ley general, es decir, la ley antidiscriminación, la ley 23.592. Utilizaremos los conceptos de los actos discriminatorios introducidos en esa ley. Es decir, que cualquier acto discriminatorio es nulo, es inexistente. Ante un despido discriminatorio, nosotros vamos a pedir la nulidad del mismo y la reinstalación del trabajador. Pero ¿por qué digo que es una excepción el despido discriminatorio a este sistema de estabilidad propia e impropia? Porque puede darse que el trabajador sea un trabajador del sector privado que exija la reinstalación, por ejemplo, la reinstalación, aunque esto es facultativo, es una opción que tiene el trabajador, y goza en realidad de una estabilidad impropia o inestabilidad del sector privado. Hay que tener siempre en cuenta la doctrina asentada en el fallo Álvarez Maximiliano con Cencosud sobre acción de amparo. En él, la Corte, por 4 votos contra 3, estableció la reinstalación del trabajador discriminado. En ese caso, y los 3 votos que estaban en contra de esa decisión, en realidad concebían que se le debía otorgar al trabajador una indemnización equivalente al despido de una mujer embarazada. Cualquier movimiento de la Corte podría llegar a producir que esa concepción acerca del despido discriminatorio prevalezca, es decir, el otorgamiento de una indemnización agravada. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado nuevamente y estaremos en contacto para seguir desarrollando este tipo de videos relacionados con el derecho individual del trabajo. Que tengan muy buenos días, buenas noches y buenas tardes para todos aquellos que me estén viendo.